Para un suscriptor promedio del canal, no será extraño que les mencione que existen varias psicologías, no solo una. La psicología es tan amplia que se han empleado distintos métodos para investigar aquellos fenómenos que nos interesan a los psicólogos. En este video vamos a revisar algunos. Es importante destacar que cada uno de los métodos que repasaremos en este video se empleó en un contexto específico, al interior de una teoría específica de la mente y en el marco de una forma específica de entender qué es el ser humano, qué es la mente, qué es la psicología y qué debe estudiar. Los enfoques metodológicos que vamos a revisar son la introspección, la asociación libre, el método de la psicología comparada, el método de observación natural, el experimento biótico, el método psicométrico y el método transcultural, dejando para otro video las características del método experimental. La introspección es un procedimiento mediante el cual un sujeto, un individuo, centra su atención en los propios contenidos y procesos mentales. Dicho de otra manera, cuando se usa la introspección, el sujeto observa qué es lo que pasa por su mente. Una vez que la persona ha podido centrar su atención en su propia mente, debe expresar verbalmente sus contenidos y sus procesos, intentando ser lo más objetivo posible y sin modificar ni contaminar el contenido del pensamiento con especulaciones ni explicaciones. Existen diversas formas de hacer introspección. Incluso en la filosofía este método ya era empleado antes de que la psicología se convirtiera en una ciencia. Aquí vamos a resaltar dos métodos introspectivos: la introspección experimental y la introspección sistemática. La introspección experimental o analítica fue empleada principalmente por Wundt en su laboratorio. Lo que él hacía era manipular los estímulos a los que era sometido el sujeto experimental, como por ejemplo manipular los sonidos, y a medida que va variando la estimulación, por ejemplo a medida que va variando el volumen de sonido, se le pide al sujeto, que debe de estar bien entrenado, que responda a preguntas muy bien definidas en relación al estímulo que se le presente. Así, por ejemplo, se puede someter a un sujeto experimental a un determinado aroma y se le pregunta si le resulta placentero, displacentero, fuerte, tenue, cómodo, incómodo, etc. Este método fue empleado por Wilhelm Wundt y por sus discípulos para investigar los contenidos de la conciencia. Algo importante para llevarlo a cabo es que el sujeto que lleve a cabo la introspección debe de estar previamente entrenado en la forma correcta para hacerlo. De hecho, Wundt dedicaba mucho de su tiempo a entrenar a sus estudiantes a que pudieran hacer introspección. Ahora bien, existe otra forma de hacer introspección. Se le denomina introspección sistemática. Esta fue principalmente empleada por la escuela de Würzburg, con Franz Brentano y sus estudiantes, y consiste en acceder a los procesos mentales por medio de la resolución de una situación, y posteriormente describir los pasos seguidos para poder resolver la situación. Dado que la persona tiene que describir el procedimiento que llevó a cabo para hacer frente a esa situación, también se le llama introspección retrospectiva. Un elemento muy importante en este tipo de introspección es que no requiere necesariamente que el sujeto experimental sea previamente entrenado en su ejercicio. La asociación libre es otro método empleado para investigar la mente. Algunos psicólogos la consideran una variante de la introspección, aunque los psicoanalistas no pensamos que sea así. Este método fue desarrollado por Sigmund Freud, con la intención de descubrir el significado de los síntomas neuróticos, con la esperanza de curar así los síntomas, por lo que es principalmente empleado por los psicoanalistas en el contexto de la práctica clínica. El método clásico consiste en recostar al paciente en un diván y darle la siguiente instrucción: diga usted cualquier cosa que pase por su mente, sin importar que le resulte desagradable, intrascendente o ilógico, dejando que el paciente escoja el tema por el cual quiera comenzar. Y aun cuando el uso del diván no es indispensable, está bien establecido que su uso facilita el trabajo de asociación.
Cuando la asociación libre se aplica de manera correcta, se suele lograr que la persona comience a hablar de temas de los que regularmente no habla. Freud lo describe en los siguientes términos. Ahora bien, si prosigo por mí mismo en este análisis, sin preocuparme por los otros, llego a pensamientos que me sorprenden, que yo no había advertido en el interior de mí mismo, que no solo me son ajenos, sino también desagradables, y que por eso yo querría impugnar enérgicamente, mientras que la cadena de pensamientos que discurre por el análisis se me impone de manera inexorable. Esta propiedad que tiene la asociación libre de explorar temas y hacer hablar a las personas de cosas de las que regularmente no hablan, permite discernir el significado de sueños, actos fallidos, olvidos y fenómenos que suelen ser desatendidos por las personas, pero también permite entender el significado de los síntomas neuróticos y producir alivio en los pacientes. El método de la psicología comparada fue propuesto originalmente por William James como parte de su programa de investigación de psicología funcional, aunque ya había sido empleado previamente por Darwin para comparar la expresión facial de las emociones en los primates y en el hombre. Este método consiste fundamentalmente en comparar la conducta de los animales con la conducta humana y suele emplearse para encontrar el sustrato evolutivo del comportamiento y de los procesos psicológicos. Por su parte, el método de observación natural consiste en valerse de la observación para estudiar la conducta humana o animal en el contexto en el que ésta se presenta. La conducta puede ser observada en una escuela, en una fábrica o incluso en el hogar de una persona. Existen dos requisitos importantes para emplear este método. El primero es reducir al máximo el sesgo del observador, es decir, cualquier situación perteneciente al investigador, como expectativas, motivaciones o afectos, que pueda distorsionar o influir en su interpretación de lo que en realidad observó. El segundo es no interferir con el fenómeno que se está observando. Otro método empleado por los psicólogos se denomina el experimento biótico. El experimento biótico fue una de las novedades metodológicas implementadas por los psicólogos de la Gestalt. Consiste en conducir un experimento dentro del mismo ambiente en el que se lleva a cabo regularmente la conducta o el proceso mental que se estudia. A diferencia de la observación natural, en el experimento biótico, el investigador sí interviene introduciendo una variable para explorar la conducta que se lleva a cabo en función de dicha variable. Los experimentos bióticos suelen emplearse para explorar la psicología de los grupos, la conducta animal y la psicología infantil. Jean Piaget condujo muchos experimentos de este tipo para explorar el pensamiento de los niños. Por ejemplo, al ver jugar a un niño de 4 años, él tomaba 20 piedras. 10 las alineaba sin dejar espacio entre ellas, mientras que las otras 10 las alineaba dejando espacio considerable entre cada una. Posteriormente le preguntaba a los niños, ¿tienen ambas hileras el mismo número de piedras? Y una vez que respondieran les preguntaba ¿por qué? Piaget descubre que los niños a esta edad tienden a decir que la segunda hilera tiene más piedras, y al cuestionarlos por qué, indican que es así porque es más larga. Los psicólogos también utilizamos el método psicométrico. Probablemente alguna vez han escuchado hablar del coeficiente intelectual, que no es otra cosa sino un indicador psicométrico de la inteligencia de una persona. Este concepto fue desarrollado por Stern en 1912, empleando precisamente el método psicométrico. La psicometría o método psicométrico son un conjunto de procedimientos que conducen a la valoración cuantitativa de los fenómenos psicológicos. En otras palabras, por medio de este método, se intentan medir variables psicológicas como la personalidad o la inteligencia. Los psicólogos que emplean este método desarrollan instrumentos de medición que les permitan llevar a cabo una valoración cuantitativa de las variables. Un ejemplo de ello son las pruebas psicométricas. Pero no solo ello, los psicómetras buscan también desarrollar modelos matemáticos que permitan explicar los resultados de las mediciones.
Finalmente, el método transcultural es otro método que también empleamos los psicólogos. Y, así como el método de la psicología comparada busca comparar los procesos mentales y el comportamiento entre distintas especies, el método transcultural busca comparar los procesos mentales y la conducta entre distintas culturas, para comprender sus diferencias y semejanzas, pero también para entender cómo las variables culturales como los mitos, el lenguaje, las costumbres, las tradiciones y las creencias influyen sobre ellas. Un pionero en este campo es el doctor Rogelio Díaz Guerrero, quien lo empleó para llevar a cabo sus investigaciones sobre la psicología del mexicano.